Hola a todos y todos. Espero que todos se encuentren bien de salud. El día de hoy voy a compartir con ustedes unas reflexiones en torno a los valores bioéticos que se ven implicados en una crisis sanitaria y para ello me voy a permitir compartir mi pantalla si ustedes están de acuerdo. Yo soy Jennifer Incapié Sánchez, soy coordinadora del programa institucional de ética y bioética de la Facultad de Medicina. Soy responsable del campo disciplinario de bioética del programa de maestría y doctorado en ciencias médicas, odontológicas y de la salud. Hablemos un poco de lo que es una crisis sanitaria. Las crisis sanitarias se caracterizan por la pérdida del equilibrio entre las necesidades de la población para la atención en la salud y la disponibilidad de los recursos para esta atención, es decir, los recursos humanos y materiales. Es importante hacer esta aclaración porque ambos tipos de recursos son indispensables para poder brindar una adecuada atención. En estos casos en donde la demanda es superior a la posibilidad de atención, va a resultar muy complejo poder brindar o proveer de toda la atención a todos los miembros de la comunidad que pudieran estarlo necesitando. Para ello se establecen protocolos de categorización o de priorización en la atención sanitaria, conocidos como triaje. En esta ocasión yo me voy a permitir hablar de los valores bioéticos y éticos que se superponen en una crisis sanitaria, visto desde el triaje. Hablemos un poco de qué es el triaje. Es una metodología de clasificación que se utiliza para determinar quién de los pacientes tienen más necesidades o se prioriza la necesidad en la atención. El concepto viene de la palabra francesa trier, que significa seleccionar o clasificar. Es un proceso donde se evalúa la situación clínica de los pacientes, sobre todo en aquellos casos en donde vamos a contar con múltiples víctimas, como el caso de la pandemia del COVID-19 y se van a clasificar de acuerdo con su nivel de gravedad, su pronóstico de vida, la disponibilidad de los recursos humanos y materiales. Aquí en pantalla tenemos un ejemplo de clasificación de triaje, uno de los tipos que se utilizan en México, que está dividido en 5 categorías, cada una con un color correspondiente, lo que le permite tanto a los familiares como a los profesionales de la salud determinar cuál es el tiempo que puede esperar un paciente para recibir atención o cuánto es el nivel, cuál es el nivel de urgencia que tiene o emergencia que tiene un paciente. Entonces, en este caso vemos que tienen 5 divisiones, dividida cada una por color, y si se fijan en la última columna, tiene la categorización del tiempo que puede esperar este paciente. Las primeras referencias de la realización de triaje las traemos desde las guerras napoleónicas, en donde el barón Dominique Jean Larrey, que era el médico de batalla, ordenaba la evacuación de aquellos heridos que tenían más probabilidades de sobrevivir, o sea, se evacuaban para que se llevaran a la atención clínica. Y digamos que este primer proceso de triaje la realiza él en el campo de batalla. Además, también, digamos, derivaba al triaje o a la atención médica a quienes después de recibir la atención clínica podían regresar al campo de batalla y continuar con sus funciones. Los heridos, que eran clasificados como graves, y los muertos eran recogidos una vez terminaba el enfrentamiento. Durante la Segunda y la Primera Guerra Mundial, los avances médicos, la capacitación de los soldados en primeros auxilios básicos y la entrega de kits de estos primeros auxilios permitieron que los porcentajes de fallecimientos en campo de batalla se redujeran de manera considerable. Aún así, se hacía clasificaciones de triaje en donde se priorizaba a aquellos heridos que tenían más necesidad médica, es decir, aquellos heridos que estaban más graves.
Esto competía con la posibilidad de reincorporar a los heridos que no tenían tanta necesidad médica al campo de batalla. Y si hacemos una reflexión un poco profunda al respecto, nos vamos a dar cuenta que las implicaciones éticas y bioéticas de esta clasificación o este discernimiento entre unos pacientes y otros, pues va a traer complicaciones. Vemos entonces que el triaje es un proceso dinámico, completamente dinámico, que se está moviendo todo el tiempo, que exige una revaloración de la crisis sanitaria para saber cuántos pacientes requieren la atención, cuántos van a llegar para recibir, digamos, la medicación que requieren, los aparatos clínicos, pero también requiere una revaloración constante del nivel de respuesta asistencial que tenga el sistema de salud. Es decir, si yo tengo un centro asistencial en donde puedo atender de manera regular y óptima a 50 pacientes, pero tengo la llegada de 150 pacientes, pues mi opción de brindar atención se va a ver limitada. Así que el triaje lo que me permite hacer es, desde mis capacidades como institución prestadora de salud, verificar a quienes podría atender de manera rápida o a quienes debería derivar. Los objetivos principales del triaje son asegurar una valoración rápida y categorizada, aun cuando el flujo de llegada de pacientes sea muy alto, dar un orden y priorización a la atención médica, asignar y derivar, en dado caso, a los pacientes para una adecuada atención en situaciones de crisis. Es decir, si yo soy un centro asistencial donde no tengo la capacidad para brindar ciertos tratamientos médicos, pero el hospital que está a menos de 1 kilómetro sí y tiene capacidad de recepción, entonces derivaré los pacientes con una valoración rápida y categorizada hecha de manera inicial, conocida como triaje. La metodología del triaje es una metodología pública, esto no es un secreto. Siempre que ustedes asistan a un servicio de urgencias de una institución pública, lo van a encontrar de manera grande, visible, para que tanto los pacientes como los profesionales que están de salud que están en este espacio puedan servirse de apoyo. Para los pacientes, para generar conciencia de que no todas las urgencias están en un mismo nivel, ni todas las urgencias requieren un mismo nivel de tratamiento, y para los profesionales de la salud para determinar cuáles son las necesidades de los pacientes y el tiempo de atención que tienen para cada uno de ellos. Entonces, este es el ejemplo del Instituto Mexicano de Seguro Social, de una de sus instituciones. Insisto, esto es una imagen que es amplia, que es accesible para todos. El triaje no es un protocolo escondido ni oculto, es algo que está para generar conciencia tanto a la sociedad como a los usuarios. Cuando se requiere un triaje, que esto quiere decir que tenemos una situación de contingencia, es decir, que no hay un equilibrio entre la disponibilidad de los recursos y las necesidades. Ya sea que esto se ocasione por catástrofes naturales, como los sismos, como los huracanes, etcétera, etcétera, como por enfrentamientos bélicos, como las guerras, o las crisis sanitarias, como las que estamos viviendo el día de hoy con el COVID-19, resulta imperativo tener presente que es básico el respeto por los derechos humanos, el respeto al consentimiento informado, aunque éste se otorgue de manera ampliada, y basar el triaje en conceptos clínicos, no sociales, ni discriminatorios, ni sesgados. ¿Por qué resulta necesario entonces hacer un protocolo de triaje para la atención médica? Primero, porque hay una limitación de los recursos para la atención en todos los pacientes. Voy a detenerme un segundo aquí para hacer la reflexión. Esta limitación en los recursos para la atención en los pacientes que hemos podido evidenciar con la pandemia del COVID-19 no es un asunto que deba recargarse de manera exclusiva ni en las instancias gubernamentales, ni en digamos, en las instituciones de salud. Este es un problema global
porque en ningún país se esperaba una pandemia de estas características. Así que la limitación en los recursos pudo haberse dado o bien porque no había recursos económicos para adquirirlos y para contratar más personal médico, etcétera, etcétera, o bien porque a nivel producción no los había, no había implementos para trabajar o no los hay. Así que la limitación de los recursos debe verse y debe abordarse desde distintos puntos. Nosotros como sociedad también tenemos un papel importantísimo para jugar, porque parte de los impuestos de nosotros se van para este tipo de implementaciones, y si la gente no tiene conciencia de pagar sus impuestos por elementos externos a su consideración, pues entonces la limitación en la atención en salud se va a ver limitada y se va a ver sesgada. Otro de los elementos por los cuales resulta necesario hacer la implementación del triaje es que no todos los pacientes presentan el mismo nivel de gravedad y no todos los pacientes pueden llegar a requerir la misma atención clínica. ¿A qué hago referencia con esto? Si bien a nivel social, de manera internacional, toda la sociedad ha estado buscando la igualdad entre las personas, cuando hablamos de un contexto clínico y más en crisis sanitaria, nos damos cuenta que esta igualdad es posible sí y solo si siempre se presenten la misma sintomatología, el mismo nivel de gravedad y el mismo nivel de necesidad. Entonces puede ser que yo llegue a un hospital que atienda COVID-19 con una sintomatología de fiebre, tos y limitación para respirar, pero puede ser que después de mí llegue un paciente que ya lleve más de 30 segundos sin respirar. Entonces va a hacerse la diferenciación de a quién se le presta primero la atención. Entonces no es segregacional, pero la igualdad en situaciones de crisis sanitaria va a estar mediada de manera exclusiva en torno al nivel de necesidad, ¿sí? El número de pacientes con necesidades concretas excede la capacidad de atención y basado en criterios clínicos, el triaje es la metodología objetiva para la asignación de recursos humanos y recursos materiales. Vamos a hablar un poco entonces ahora sí de cuáles son los conflictos de los valores bioéticos ante una crisis sanitaria. Para poder hablar de este tema es indispensable que tengamos claro que el fin último de la medicina es el restablecimiento de la salud, de la sociedad y de los pacientes. En situaciones de crisis o de emergencia, se requiere establecer un orden determinado para poder alcanzar esta meta de la medicina. Y en función de ello, se requiere la aplicación de triajes para clasificar, categorizar y priorizar la atención, además de distribuir de manera adecuada los recursos humanos y materiales. El proceso inicial de categorización o de priorización implica un efecto discriminatorio, entendiéndolo en dos sentidos posibles, como discernimiento y como segregación. En este punto vamos a darnos cuenta que tendremos lo que en bioética conocemos el doble efecto. Es decir, ante una toma de decisión vamos a tener un efecto positivo y un efecto negativo. Ah, y no hay una posibilidad de disminuir que esto o erradicar que esto suceda. También es importante que la sociedad haga conciencia en torno a los niveles de urgencias. Si bien un paciente acude a un servicio de salud porque se siente vulnerable, porque dentro de su contexto no pudo solucionar su problema sanitario, porque ya no tiene ningún otro recurso más que acudir con un profesional de la salud. Es importante también entender que las urgencias, una cosa es la urgencia que yo siento y la otra es la urgencia real, aunque yo me sienta muy vulnerable. Es decir, que las urgencias sentidas son aquellas que no implican un riesgo grave a la salud o a la vida de los pacientes. Estas urgencias pueden ser atendidas en las unidades médicas familiares y ejemplos de ellos puede ser tener fiebre, vómito, diarrea, quemaduras leves o infecciones leves, ¿no? Son urgencias desde mi perspectiva, sin embargo, puede haber personas que requieran más atención de la que yo puedo estar necesitando. Así que vamos a entender entonces como una urgencia real aquella condición que pone en peligro la muerte de los pacientes o alguno de sus órganos vitales.
¿sí? Un ejemplo de ello puede ser las heridas por armas, los infartos, las hemorragias, etcétera, etcétera. Si nosotros tenemos la posibilidad de discriminar nosotros mismos, si nuestra urgencia es una urgencia real o una urgencia sentida, entonces para los profesionales de la salud no va a ser tan complejo la clasificación del triaje. ¿Cuáles son los principios médicos básicos para cualquier profesional de la salud? El primero va a ser el principio de no maleficencia, que es la obligación de no causar daño alguno. El principio de beneficencia, que es la invitación a brindar la mayor cantidad de beneficio para la mayor cantidad de personas. El principio de autonomía, que es el respeto por las decisiones de los pacientes que van en pro de su propio plan de vida. Y el principio de justicia, que hablará de dar a cada quien lo que le corresponde. Estos son los 4 principios, digamos, más conocidos de la bioética y que son aplicados en la atención sanitaria. Sin embargo, ante una situación de crisis sanitaria como la que estamos viviendo, nos vamos a encontrar que estos principios van a contraponerse unos sobre otros y entonces el profesional de la salud va a tener que hacer un discernimiento en torno a cuál de los principios va a darle más peso en este caso, ¿sí? Y eso traerá sus conflictos. Para visualizar un poco de qué estoy hablando cuando estoy hablando de la contraposición de los principios de la ética biomédica, voy a generar un par de preguntas para que ustedes puedan reflexionarlo y discutirlo. La primera es, atender a determinados pacientes que requieren una mayor atención clínica, esto con el fin de asegurar una supervivencia, implica ir en contra del principio de beneficencia toda vez que voy a dejar de atender a otros pacientes. La siguiente pregunta es, ¿limitar la atención de estos otros pacientes sería ir en contra del principio de no maleficencia? O sea, de manera implícita les estoy causando un daño. Se debe respetar el principio de autonomía de los pacientes para determinar su voluntad de recibir o no atención, aún en situación de crisis sanitaria. O sea, si tengo 60 pacientes y soy yo el único profesional de la salud que está prestando atención, ¿debo respetar la voluntad de todos y cada uno de los pacientes? ¿Debo consultarla? Lo dejamos para la reflexión. Otra de las reflexiones éticas y bioéticas que se ha traído, digamos, al discurso en esta crisis sanitaria es el utilitarismo y el consecuencialismo, que de una u otra manera van de la mano. Han generado mucho ruido y digamos, mucha incomprensión por parte de la sociedad, porque en diversas ocasiones se ha pensado que el utilitarismo es un tipo de reflexión que busca utilizar a los seres humanos. Y esto es muy alejado de la realidad. El utilitarismo busca fomentar la felicidad de la mayoría y brindar el mayor bienestar a la mayor cantidad de personas. Esto se va a juntar con el consecuencialismo, toda vez que el consecuencialismo exige una reflexión previa a una acción para asegurar que el resultado sea positivo. Unidas estas dos, vamos a tener, digamos, la posibilidad de asegurar el bienestar para la mayoría. La implicación ética y bioética que esto podría tener es que el beneficio no sería para todos, que es lo que buscamos de manera constante, sino que se va a segregar a determinadas personas y este sería el tipo de problemas que traería el consecuencialismo y el utilitarismo. Quizá para contrarrestar un poco, pero también como una forma de sobreponerse como valor, hablaríamos de la justicia distributiva. Recordemos que la priorización en la atención de pacientes se da cuando no existe una igualdad en los accesos a los sistemas de salud. Y no quiero, digamos, alarmar. Sin embargo, es importante que todos sepamos que no existe a nivel global un país que haya asegurado un acceso igualitario a su sistema de salud. Es decir, no hay sistemas de salud universales, accesibles para todos, tal como debería ser según lo establecido por
pensando en la salud como un derecho humano. Pero esto todavía no se ha alcanzado, es una propuesta que se tiene, digamos, en la reflexión constante a nivel político, sin embargo, es algo que todavía no se ha alcanzado. Es decir, todavía necesitamos hacer procesos de selección y de priorización porque no todos tienen acceso a los sistemas de salud. Entonces, para contrarrestar esta desigualdad en los accesos a la salud, se busca apelar entonces a la justicia distributiva, es decir, brindar tener la posibilidad de brindarle a todas las personas la posibilidad de acceder a la atención. Sin embargo, esta propuesta es un reto en sí mismo porque los pacientes no están en igualdad de condiciones, es decir, no todas las urgencias son las mismas, no todas las urgencias requieren la misma atención y no todas las urgencias requieren todos los equipos médicos disponibles. Así que el discernimiento tanto de un lado como de otro va a generar un reto bastante complejo. Tenemos aquí la tabla de virtudes que nos propone autores como Pellegrino y Tomás Mann, que son las virtudes que se le deben exigir o que ellos proponen que se les exigen a los profesionales de la salud. Sin embargo, es muy complejo porque el visualizar un profesional de la salud con todas estas virtudes desdibuja la idea de humanidad en ellos. Y lo que nosotros tenemos que tener claro es que los profesionales de la salud son seres humanos que estudiaron una profesión que les permiten resolver ciertos inconvenientes del mismo modo que puede hacerlo cualquier otra profesión. No son seres humanos con dotes extraordinarios, son personas que tienen un conocimiento específico. De tal manera que lo que proponen Pellegrino y Tomasma es exigirle a los profesionales de la salud que sean fieles a su promesa de resguardar la vida y cuidar la vida, y esto trae implicaciones bioéticas, toda vez que yo como paciente puedo decidir que no quiero ser entubada, por ejemplo, y eso iría en contra de su virtud. Entonces tendríamos una contraposición entre las virtudes de lo que nos proponen estos dos autores que deben exigírsele a los profesionales de la salud y mi principio de autonomía. Además, se dicen Tomás y Pellegrino que deben ser benevolentes, abnegados, compasivos, con humildad intelectual, que además sean justos en la asignación de los recursos y que apelen a su prudencia. Sin embargo, insisto, esto trae muchas complicaciones porque se contraponen con ciertas, digamos, definiciones de los mismos pacientes. Y bueno, pues este va a ser en términos generales el panorama en el que el día de hoy los profesionales de la salud deben enfrentar y tomar decisiones ante una pandemia como la del COVID-19. Sin embargo, creo que es importante que nosotros entendamos que como sociedad tenemos un papel fundamental para desarrollar, digamos, para mitigar los efectos de la pandemia. Uno es asumir nuestra responsabilidad de cuidarnos a nosotros mismos y cuidar a nuestro entorno para prevenir que la curva de contagios siga aumentando, resguardar nuestra propia salud para no tener que llegar a un centro asistencial y exigir que los profesionales de la salud tomen este tipo de sociedades. Así que la reflexión fundamental es, sí se están contraponiendo muchos valores y principios bioéticos y esto trae una complejidad bastante amplia. Sin embargo, también está en manos de nosotros como sociedad el no tener que llegar a esta contraposición de valores y de principios. ¿Cómo? Previniendo. ¿Sí? Eso es fundamental tenerlo presente. El contexto entonces sanitario que tienen el día de hoy ha dispuesto la carga moral y la carga ética para la toma de decisiones de los profesionales de la salud muy alta, toda vez que ellos tienen como meta brindar la mayor de beneficio a la mayor cantidad de personas. Sin embargo, los elementos con los que tienen a su disposición para brindar este beneficio son limitados. Entonces, la reflexión está en que todos somos partícipes, todos tenemos un papel para jugar y que también está en manos de nosotros brindarle apoyo a ellos, toda vez que evitemos llegar a los servicios de salud. Estas son algunas de las referencias que utilicé para plantear esta reflexión. Les agradezco mucho su atención y estoy a sus órdenes. Muchas gracias.